Eso que nos interesa a nosotros desde el punto de vista clínico entender, hay una íntima relación en el curso de una enfermedad con respecto a cómo crezca la colonia microbiana. Y eso obviamente nos debe permitir evaluar bajo ciertas condiciones el nivel de crecimiento que tenga la colonia en esta situación. Bajo los parámetros que nosotros vamos a observar, se encuentra indudablemente la necesidad de considerar cómo es que crece la colonia. De ahí que hablábamos la semana pasada de la curva de crecimiento, donde teníamos 4 etapas, siendo la primera de ellas la fase de adaptación crítica para el desarrollo posterior de la colonia, porque tiene que adaptarse a las condiciones del medio, pH que puede ser o muy ácido o muy alcalino, las condiciones nutricionales que va a encontrar, las concentraciones de oxígeno o de CO2 que proporciona el ambiente, las condiciones de ciertos metabolitos muy específicos y que van a determinar, por lo tanto, en esta fase, que es la fase de adaptación, la fase de latencia, habitualmente la colonia no crece en cantidad, sino que vamos a observar que la célula comienza a adaptarse, va a tener aumento en los procesos metabólicos gradualmente y además vamos a observar que va a aumentar el tamaño celular para que en la siguiente fase, la fase exponencial, cuando realmente crece la colonia, aumente el número de individuos en la fase exponencial, dado que encontró suficientes nutrientes, por lo tanto va a empezar a multiplicarse y justamente es esa fase en donde nosotros ahora debemos evaluar varios elementos. Uno de ellos, que es el más relevante desde el punto de vista de la evaluación de colonia, es el tiempo de generación, que consiste en evaluar en cuántos minutos, horas o días una colonia va a duplicar su número de individuos. Y por lo tanto, va íntimamente relacionada con las necesidades metabólicas que están siendo suplidas en el medio. Durante buena parte del tiempo de esta fase exponencial, nosotros vamos a ver que hay un crecimiento bastante importante entonces de la colonia, hasta que llegue a su masa crítica, que está en relación con el máximo de nutrientes que pueden obtenerse sin agotarlos dentro del medio. Una vez que alcanza ese punto crítico, la velocidad de multiplicación de la colonia va a hacerse cada vez más lenta, al punto de que incluso vamos a ver que ya va a comenzar gradualmente un agotamiento metabólico del medio y por lo tanto observaríamos que van a empezar a aparecer individuos muertos como consecuencia de este agotamiento metabólico. Los microorganismos están compitiendo entre sí por quién obtiene los nutrientes. Y eso nos lleva entonces a que va a ocurrir una fase de estacionamiento o fase estacionaria en que se produce un equilibrio entre la cantidad de nuevos individuos formados y la cantidad de individuos que empiezan a morir. Esa fase estacionaria puede mantenerse por bastante tiempo si los nutrientes están en suficiente cantidad. Pero cuando esto se agota, es lo que pasa en las placas de cultivo. Si ustedes dejan una colonia creciendo más de 2 semanas, van a empezar a perder las colonias que hayan crecido dentro de ellas. Como ya no hay suficientes nutrientes, va a comenzar a haber una disminución sustancial del número de individuos. Por lo tanto, se mueren más de los que son capaces de regenerar en la colonia. Y esto va íntimamente relacionado con el hecho de que los nutrientes van a verse agotados. ¿Por qué tiene relación con la clínica? Porque a mayor número de individuos en términos de sintomatología en un paciente, los síntomas se hacen mucho más intensos. Por lo tanto, lo que nosotros replicamos en el ambiente de crecimiento en una placa o en un tubo, nos demuestra en cierta medida también lo que está pasando en el organismo del animal o del paciente. Para que haya síntomas y estos sean cada vez más intensos, por una parte es necesario que aumente el número de bacterias. Y es, por ejemplo, lo que notamos cuando nosotros nos enfermamos. Los primeros días o las primeras horas del resfrío parten con síntomas muy leves, pero cuando ya pasan 2 o 3 días, los síntomas se empiezan a intensificar, al punto de que incluso comienzan a haber manifestaciones sintomáticas en todos los sistemas de órganos, no solamente en el foco donde inició la infección. Los movimientos metabólicos que nosotros vamos a observar, tenemos una particularidad. Estos van a asegurar, por lo tanto, que el ambiente de crecimiento microbiano sea el óptimo. Y eso es lo que buscamos replicar en el fondo en una placa o en un tubo de cultivo.
darle condiciones muy similares a las que encuentra en su hábitat natural el microorganismo. Nosotros podemos, a partir de distintos medios, que pueden ser líquidos, sólidos o semisólidos, hacer diferencias en términos de lo que es la evaluación de las colonias. Por ejemplo, cuando usamos medios líquidos, nosotros podemos preparar una curva de diluciones, que es lo que está ejemplificado acá, donde entonces partimos de una solución concentrada, que es la que aparece en atrás, y luego la diluimos en el mismo medio nutricional que se le proporciona, pero esta vez en un volumen al menos 10 veces menor, y de ahí vamos sacando alícuotas que van a permitir que nosotros podamos ir haciendo diluciones cada vez menores. En la práctica, a partir de esas diluciones, buenos días, vamos a encontrarnos con que si nosotros las llevamos a siembra, las soluciones más concentradas de microorganismos van a tener indudablemente un número tan grande que tal vez no logremos reconocer las diferencias entre una colonia y otra. Sin embargo, a medida que se va haciendo la dilución, nosotros logramos tener colonias aisladas. ¿Y qué propósito tiene esto? Que desde el punto de vista de la evaluación microbiana permite diferenciar especies o cepas de una especie. Cuando están demasiado concentradas es muy difícil que logremos aislar los individuos que causan específicamente un cuadro clínico. En cambio, cuando hacemos dilución, nos encontramos entonces con que vamos a encontrar colonias mucho más separadas y por lo tanto la probabilidad de encontrar al microorganismo que realmente cause la enfermedad es mucho mayor. Entonces, a partir de una curva de dilución, también nosotros vamos a tener que hacer recuento en placa muchas veces. Ya decíamos que a partir de esas diluciones podíamos hacer una obtención de un alipotado y esa alícuota nos permitía entonces hacer la siembra sobre la placa o medio de cultivo sólido. Luego, nosotros cuando tenemos que hacer la siembra en placa, y ustedes ya lo han visto como profesoras de laboratorio, lo que podemos hacer es que o a partir de una alícuota de esta solución líquida o a partir de una siembra directa del material obtenido directo del tejido, podemos entonces hacer la siembra. Nos obliga a que nosotros hagamos un proceso de diseminación sobre la placa que va a partir habitualmente en uno de los segmentos de esta placa, haciendo una especie de movimiento de pincel que permite por lo tanto diseminar la mayor parte de las colonias. En esa primera fase de sembradío que vamos a hacer, vamos a tener una cantidad enorme de colonias, muchas superpuestas, y luego, en función de que vamos a volver a resembrar a partir de la primera siembra que hicimos, vamos a ir disminuyendo la carga microbiana en las siguientes áreas que vamos a sembrar. Entonces, ¿en qué vamos a tener, por lo tanto? Mucho más separadas las colonias y tienen mucho más utilidad práctica en términos de que ahora sí podemos aislar las especies o las cepas que tengamos. Y de ahí partir entonces a hacer, por ejemplo, la identificación en una lámina portaobjetos y hacer la admisión de Gram o eventualmente aislar para hacer pruebas metabólicas. Todos los requerimientos que vamos a tener que proporcionarles a los microorganismos están en relación con calidad y cantidad de nutrientes, la concentración de oxígeno o de CO2 que le proporcionemos en el medio, la temperatura para activar justamente los procesos enzimáticos, y va a tener relación por lo mismo también con el pH del medio. Si hablamos de temperatura, hay que recordar que esta está íntimamente relacionada con la curva de activación de las enzimas, porque las enzimas son las que van a degradar los nutrientes. Y por lo tanto, necesitamos entonces darle un ambiente en base a temperatura que sea el óptimo para que las enzimas funcionen adecuadamente. Mientras más baja la temperatura, más lenta la actividad al punto de que incluso las enzimas llegan a inactivarse. Y cuando sobrepasamos la temperatura de máxima eficiencia enzimática, lo que vamos a observar es que hay denaturación, producto de que habitualmente el calor aporta un nivel tan alto de energía que se empiezan a romper los enlaces de las estructuras terciarias y cuaternarias enzimáticas. Por lo tanto, deja de cumplir su acción. Ya no hay sitios de activación enzimática ni sitios alostéricos que puedan estar en ese momento disponibles. De ese punto de vista, entonces, en términos de la temperatura, tenemos 5 categorías de clasificación de los microorganismos. Las que conviven con nosotros como comensales y que en su mayoría entonces vamos a encontrar en nuestro cuerpo o en el de un animal.
Y también, las que son patógenas necesitan sobrevivir a una temperatura que va a ser la que proporcione el organismo humano o el animal. En la práctica van a trabajar más eficientemente alrededor de los 36 a 39 grados de temperatura. Ese tipo de bacterias, que son la mayoría de las que tienen relación clínica con lo que nosotros hacemos, son las que vamos a denominar bacterias mesófilas. Trabajan en un punto de temperatura intermedio. ¿Bien? Pero también tenemos bacterias que vamos a denominar en términos generales extremófilas. Se adaptan mejor a rangos muy variables de temperatura, muy bajas o altas. Así es como tenemos algunas bacterias que, por ejemplo, se adaptan a climas fríos, pueden estar en el Ártico o en el Antártico, o incluso podríamos tal vez tenerlas dentro del refrigerador, en la zona del freezer. En ese caso hablamos de bacterias psicrófilas cuando estas tienen actividad enzimática a muy baja temperatura, cuando hablamos de que trabajan más bien a 4 o 5 grados. Este es el tipo de bacterias que tal vez se van a encontrar, por ejemplo, en contaminación de vacunas que estén conservadas en su cadena de frío, o que tal vez estén generando contaminación de alimentos refrigerados. Nos encontramos, por otra parte, en el otro extremo, con las llamadas bacterias termófilas, las que van a tener una máxima eficiencia cuando la temperatura es bastante más elevada. Como por ejemplo, en el caso de las termófilas propiamente tales, que trabajan habitualmente sus enzimas a unos 60 grados de temperatura, o las hipertermófilas, cuya temperatura de trabajo es de alrededor de 88 grados, o incluso las extremófilas dentro de este grupo que llegan a trabajar a más de 100 grados, que estas son las que habitualmente encontramos asociadas a volcanes submarinos, y que las usamos también nosotros como control biológico del funcionamiento de la técnica de esterilización mediante autoclave. ¿Por qué? Porque estas bacterias sí pueden resistir el autoclavado eventualmente. Entonces, lo central de este punto, en términos de lo que es temperatura, es que las comensales y las patógenas son más bien mesófilas, es decir, trabajan a una temperatura que es la misma del organismo al cual ellas van a colonizar. Si hablamos de temperatura, hay que recordar que esto es más bien un factor físico. Por lo tanto, lo que va a condicionar en términos del ambiente es, en términos de temperatura, el que funcionen o no eventualmente las enzimas que va a tener. Otro de los factores físicos que vamos a encontrar también es el pH. Si bien es cierto, el pH está en relación con un parámetro químico, las concentraciones de protones o bien de grupos hidróxidos, el rango de pH en que trabaje más eficientemente una enzima y por lo tanto que permita la viabilidad de un microorganismo, va a estar en relación justamente con que van estas concentraciones de protones a asegurar la correcta activación de la enzima, o bien van a inactivarla. Pero también otro parámetro que también va a incidir desde el punto de vista físico es la presión osmótica. La presión osmótica también hace que cambie la conformación estructural enzimática. Y por otra parte tenemos los factores químicos, como por ejemplo la disponibilidad de nutrientes, de agua o de oxígeno. Acabamos de ver el caso de la temperatura como factor físico, pero ¿qué pasa en el caso del pH? Recordemos que van a tener un rango de concentraciones de protones que va a variar entre 0 y 14 en lo que llamamos la escala logarítmica de pH, y que nos está mostrando cuán concentrada o cuán diluida puede estar la presencia de estos protones en el ambiente. Esos metabólicos que nosotros tenemos, buenos días, van a estar activados más bien en un ambiente de neutralidad, donde nuestro rango metabólico está entre los 6.8 y 7.6 de la escala de pH. Hay algunos órganos que tienen un rango mucho más ácido y otros que van a tener un rango mucho más alcalino. Y por lo tanto, los ambientes, incluso dentro del mismo organismo animal o el organismo humano, van a ser totalmente disímiles para los microorganismos. Por lo tanto, no todos sobreviven en el mismo territorio en comparación con otros. Cada uno de los microorganismos se debe adaptar a esas condiciones variables de pH. Por lo tanto, nos encontramos, por ejemplo, con que algunos tipos de bacterias
van a poder sobrevivir adecuadamente, entonces en un ambiente de neutralidad. De ese punto de vista, entonces nosotros vamos a hablar de que son más bien bacterias neutrófilas. Van a trabajar entonces en un rango cercano al pH fisiológico del organismo al cual ellas van a colonizar. Pero también tenemos bacterias acidófilas que se van a adaptar mucho mejor cuando el pH sea más bajo, cuando tengamos una mayor concentración de hidrogeniones. Por ejemplo, lo que pasa con las bacterias que se han encontrado en los geysers del Tatrio. Ese tipo de bacterias están adaptadas a un ambiente rico en anhídrido sulfuroso, un ambiente que tiene por lo tanto un pH mucho más ácido. Lo vemos también en parte en las bacterias que habitan en las zonas volcánicas y por lo tanto se adaptaron a las condiciones de acidez que proporcionan los volcanes. Y por otra parte, tenemos bacterias alcalófilas. Estas obviamente, al contrario de las acidófilas, proliferan mejor en un ambiente más bien alcalino, en un pH mucho más básico. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando nosotros modificamos el sustrato del suelo en la agricultura, cuando se le agregan ciertos derivados de nitrógeno, lo que hace que por lo tanto se alcaliniza el medio. Y en la práctica, al alcalinizar el medio, le dan mejor capacidad de proliferación a este tipo de microorganismos. Otro de los condicionantes que habíamos señalado desde el punto de vista físico era la presión osmótica, que esta está dada fundamentalmente por los equilibrios hidrosalinos, y en particular uno de los metabolitos que resulta clave en ese sentido es la sal común, el cloruro de sodio. Bajo ciertas condiciones hay bacterias que son capaces de proliferar utilizando justamente niveles relativamente altos de cloruro de sodio, mientras que hay otras que van a trabajar mejor en rangos mucho más bajos. Sin embargo, una gran parte de los microorganismos suelen más bien no sobrevivir cuando hay presencia de cloruro de sodio en el medio. Lo relacionado con ello es cuando nosotros vemos un trozo de jamón serrano en la carnicería. ¿Cómo se hace el jamón serrano? Lo que se hace es desecarlo con sal abundante durante bastantes meses y se deja colgando para que justamente se deshidrate. La presencia de cloruro de sodio, sal, va a hacer que se produzca también una deshidratación de los microorganismos, por lo tanto es muy poco probable que sean colonizados. Entonces después ese jamón puede ser consumido perfectamente por las condiciones de deshidratación que presenta, porque además al retirar la carga de agua no solamente frenaron la autólisis del tejido muscular de ese trozo de pierna, sino que también al retirar la carga de agua presente, los microorganismos no encuentran agua con la que sobrevivir, se deshidratan. Entonces, tenemos dentro de este grupo 4 categorías. Los no halófilos, halo se refiere justamente a la presencia del grupo cloro como grupo halógeno desde el punto de vista químico. Entonces, los no halófilos no sobreviven si hay cloruro de sodio. El ejemplo más clásico de este tipo de bacterias, la Escherichia coli, que está en nuestro intestino. Si nosotros pusiéramos en un medio salino a Escherichia coli, lo más probable es que esta muera deshidratada. Pero tenemos 3 categorías de bacterias que sí se adaptan a una concentración de sal dentro del medio. Los que trabajan dentro de un rango relativamente bajo de concentración salina se denominan halotolerantes, y ahí el ejemplo clásico van a ser los Staphylococcus aureus. Por lo tanto, por ejemplo, cuando antiguamente a algunas heridas le colocaban sal nuestras abuelas, igual estaban proporcionando un medio de crecimiento al Staphylococcus que habita en nuestra piel. Cuando hay una herida, Staphylococcus va a colonizar el tejido conectivo. ¿Qué va a pasar en la práctica? Al echar sal, entonces, como una forma de intentar controlar la infección, no va a hacerlo porque la bacteria se puede adaptar a la presencia de la sal. Sin embargo, existen otras bacterias que utilizan más eficientemente la sal y las vamos a denominar entonces halófilas o halófilas extremas. Estas, por ejemplo, las podríamos encontrar perfectamente en un salar, como los que hay en el norte. Otro de los requerimientos metabólicos esenciales que vamos a encontrar, y que este ya es un factor más bien químico, es el requerimiento de oxígeno. Y aquí teníamos justamente 5 categorías de microorganismos desde el punto de vista de la utilización del oxígeno. Hablábamos de que cuando usan oxígeno
los catalogamos de aerobios o aeróbicos estrictos. Sin oxígeno, este tipo de bacterias, por lo tanto, van a disminuir en cantidad y por lo tanto la colonia desaparece. Pero existen también bacterias que van a ser anaerobias y por lo tanto se adaptan a variaciones de CO2 o de oxígeno en el ambiente. Las anaerobias estrictas van a ser aquellas que solo sobreviven si el oxígeno está ausente del medio y por lo tanto cuando hay más CO2 presente proliferan adecuadamente. Tenemos las anaerobias aerotolerantes. Estas van a tener la capacidad de adaptarse temporalmente a la presencia de oxígeno, aunque trabajan más eficientemente, pobre en oxígeno y con mayor concentración de CO2. La otra categoría, los anaerobios facultativos, tienen la capacidad de adaptarse a un medio donde la concentración de oxígeno pudiera ser eventualmente bastante mayor y por lo tanto van a tener capacidad de hacer tanto procesos fermentativos como procesos más bien oxidativos, es decir, se adaptan entonces para utilizar el oxígeno o el CO2 que va a haber en el medio sin variar mayormente la tasa de replicación de la colonia. Sin embargo, existe una categoría que son los microaerófilos que son capaces de sobrevivir ante una baja concentración de oxígeno. Por lo tanto, pueden adaptarse, pero los niveles de oxígeno presentes en el medio tienen que ser relativamente bajos. Si son muy elevados, lo más probable es que esa colonia microbiana desaparezca. Por lo tanto, lo que reflejan en el fondo los esquemas que vemos acá es básicamente que a mayor concentración de oxígeno, solo unas pocas bacterias tienen la capacidad de utilizarlo como sustrato, mientras que otras van a sobrevivir más eficientemente cuando hay CO2 presente en el medio. Eso explica, en parte también, por qué hay distribución diferencial en los territorios orgánicos del animal o del paciente humano. Los estafilococos, por ejemplo, sobreviven mejor en condiciones aeróbicas. Por eso los encontramos en piel y habitualmente en la vía respiratoria. En cambio, en el caso de Escherichia coli, es difícil que prolifere en ambientes aeróbicos y prolifera más eficientemente ¿dónde? En tracto digestivo, donde la concentración de CO2 va a ser mucho más elevada. Los microorganismos que causan infecciones de tracto respiratorio son más bien organismos aeróbicos en su gran mayoría, por lo tanto utilizan más eficientemente el oxígeno dentro de sus procesos metabólicos como aceptor de electrones. Van a ver sin embargo medios en los cuales la forma en que esté disponible el oxígeno pueden ser totalmente distintos, como por ejemplo cuando hay presente peróxido. El uso del agua oxigenada lo teníamos justamente considerado dentro de lo que eran las curaciones antiguamente, porque en la forma de ion peróxido, buenos días, lo que suele pasar en este caso es que a las bacterias, especialmente que son anaeróbicas, les impide realizar sus procesos metabólicos. Esta suele ser, por lo tanto, una de las formas más tóxicas para los microorganismos. Sin embargo, dado que también afecta al metabolismo de las células del tejido que se está viendo infectado, se dejó de utilizar justamente como un medio antiséptico, porque también resultaba en un mecanismo de daño al funcionamiento de los tejidos y disminuía la eficiencia en la reparación. Lo que vemos con el caso del peróxido en lo particular es que este también es producido en forma natural por nuestro organismo, a nivel de macrófagos y neutrófilos. Estos tienen la capacidad de producir peróxido, cuentan con una enzima que se llama peroxidasa. Pero, eventualmente, no es la única forma en que vamos a encontrar el oxígeno disponible. También el oxígeno puede estar en la forma de hidroxilo, por lo tanto, el alcohol, que también lo usamos como un medio antiséptico, va a comportarse eventualmente como un radical bastante tóxico a los microorganismos. Recuerden que el alcohol además va a ser un solvente orgánico, por lo tanto destruye además las membranas fosfolipídicas. Y si pensamos que hay bacterias negativas que tienen membranas dobles, externa e interna, va a causar un efecto destructivo bastante considerable sobre la estructura de membrana. En el caso del grupo de hidroxilo,
generalmente va a estar íntimamente relacionado entonces con los procesos asociados a radiaciones ionizantes. Es bastante fácil, de hecho aquí con la recepción de radiaciones por parte de un microorganismo también hay formación espontánea de hidroxilo. Y la otra forma, que es la que normalmente nosotros podríamos encontrar, es la forma de oxígeno molecular o oxígeno sintético. En este caso, este oxígeno se va a activar a un estado de mayor energía, y ese estado de mayor energía lo hace, por lo tanto, bastante reactivo. ¿Cómo se activa? Por ejemplo, con luz visible. Sin embargo, tanto nuestras células como eventualmente los mismos microorganismos han desarrollado mecanismos de defensa frente a la presencia de oxígeno, y por lo tanto hay ciertas enzimas que les permiten degradarlo en las distintas formas en que se encuentren. Por ejemplo, la catalasa, que destruye el peróxido de hidrógeno y lo transforma en oxígeno molecular y lo transforma en agua. O por ejemplo el caso de la peroxidasa, que en este caso también, en presencia de NAD, lo degrada y permite entonces que se formen además moléculas de agua, o la superóxido dismutasa o la superóxido reductasa. Y por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos enzimas que son un mecanismo evolutivo ante la presencia del oxígeno, que evitan justamente el daño que causa el oxígeno en los organismos y microorganismos. Pero generalmente, en todas las secuencias que vemos de reacción enzimática para destruir el oxígeno como especie reactiva, terminamos en la formación de moléculas de agua. Por lo tanto, va a haber una derivación entonces de formación de compuestos tóxicos altamente reactivos también como consecuencia. De hecho, una de las formas de evaluar la capacidad que tengan algunas bacterias, como el caso de Staphylococcus aureus, de degradar este tipo de formas reactivas del oxígeno, es haciendo una prueba bastante sencilla. En la misma placa donde se coloca la gota de inóculo bacteriano, en un portaobjetos, se coloca una gota de agua oxigenada, de peróxido de hidrógeno. Si la bacteria, dentro de su metabolismo, cuenta con este tipo de enzimas, y particularmente si tiene catalasa, lo que vamos a observar es que la gota de agua oxigenada va a empezar a burbujear, que es lo que ven justamente en la imagen de la derecha, que vemos en la proyección. Lo más probable es que la cepa que está expuesta acá no tenga catalasa, por lo tanto no hay burbujeo. Así, nosotros vamos a hablar de que en este caso esa cepa microbiana va a ser catalasa negativa. A eso se refiere cuando se hace el informe en términos del punto metabólico. En cambio, cuando ven burbujeo, indica que está degradando el peróxido de hidrógeno y lo está transformando en agua. La presencia de esas burbujas indica, por lo tanto, que la bacteria sí tiene catalasa. Por lo tanto, se informa como catalasa positivo desde el punto de vista de actividad. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista clínico? Entendiendo que los macrófagos y los neutrófilos, que son los encargados de fagocitar a las bacterias, hacen degradación bacteriana usando, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. Si la bacteria tiene enzimas que destruyen a esta molécula, no van a ser, por lo tanto, destruidas por el fagocito que las comió. Entonces, el macrófago, aunque tenga peróxido de hidrógeno, no va a lograr destruir la bacteria. Esa es la importancia desde el punto de vista funcional que tiene el reportar ciertas actividades metabólicas, como esta, por ejemplo, que nos dice que la bacteria se defiende frente a la presencia de peróxido de hidrógeno, que en este caso podría estar dentro de los fagocitos que intentaron justamente eliminar. Y cerrando en parte lo que ya habíamos visto la semana pasada, nos enfrentamos a que los distintos tipos de procesos metabólicos y los requerimientos que tengan justamente van a condicionar el adecuado crecimiento microbiano.